Estás escuchando Detrás del Ladrillo, charlas, ideas y tendencias del mundo inmobiliario, con Cata Aragona y Fede Dafra, fundador de Global Citizen. Vamos al episodio de hoy. Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast que se llama Detrás del Ladrillo. Y hoy tenemos la presencia, el gusto de que se sienta en la mesa Damián Tabacman. Él es un referente del área inmobiliaria. Él es presidente de CEDU, que es la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos. Entre otras tantas cosas, por ejemplo, escritor. La prueba viviente la tenemos acá en la mesa. Bienvenido, Damián, pero la presentación verdadera y más amigable la va a hacer Fede, ¿no? Bueno, Damián lo conocemos nos conocemos hace mucho tiempo y he podido compartir con él distintas experiencias. Hemos hecho algunos viajes de negocio a distintos lugares y para mí, más allá de los títulos, que tiene muchos y ahora los vamos a charlar, creo que es la persona más apasionada de Argentina, sin lugar a duda, en cuanto a desarrollos inmobiliarios. Y lo digo en serio porque lo he vivido, o sea, lo he visto emocionarse hablando de desarrollos inmobiliarios. A ese nivel, ¿eh? Y nos hizo emocionar a un montón. Así que para mí es un honor. Cuando pensé en que teníamos que hacer este podcast, pensé que habían 3 personas que quería invitar. Otras 2 no las voy a decir porque voy a tratar de que Donald vengan. Trump. Pero sin duda una era Damián, así que hoy es un gusto y un honor poderte tener acá y compartir este momento. Bueno, gracias Fede, gracias Cata, la verdad que es un honor estar acá, me encanta Mendoza, vengo con bastante frecuencia, no soy local, con lo cual no me hagan preguntas específicas de cuánto está el metro cuadrado acá a la vuelta, porque no lo sé, pero sí, realmente disfruto mucho este lugar que, como decíamos hace un ratito, se ha vuelto como tan aspiracional en toda la Argentina y del exterior también, ¿no? O sea, es hermoso, así que me encanta estar acá. Bueno, porque además seguro te sacan a comer, a tomar vinito, es doble, extra, hay un bonus de llegar acá a Mendoza, ¿no? Todo eso. No, y sobre todo, una cosa que para ustedes seguramente está súper naturalizado, pero que impacta mucho para quien no es de acá, que es las montañas, ¿no? Que bueno, para ustedes es parte del paisaje natural, Claro. pero cada vez que uno se da vuelta, ¿no? En cualquier lugar de la ciudad o saliendo de la ciudad y ves semejante coso ahí, es muy impactante, ¿eh? Es una cosa como te llama la atención, de verdad. Bueno, de hecho es uno de los factores que entran en juego en el desarrollo inmobiliario, ¿no? Porque, es parte, ¿no?, del paisaje. Bueno, hablar un poco de CEDU, que recién yo mencionaba, ¿no? De la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos. ¿De qué se trata? Y tengo entendido que ayer se lanzó también acá en Mendoza, ¿no? Correcto, la Cámara tiene más de 20 años, es una Cámara a nivel nacional que agrupa a todos los desarrolladores inmobiliarios del país y después en cada jurisdicción local, algunas de las provincias argentinas han estado armando sus propias cámaras locales, que son el referente local, valga la redundancia, de la actividad. Y efectivamente anoche se lanzó la Cámara de Desarrolladores Urbanos de Mendoza, con un presidente mendocino, naturalmente, y nos da mucho orgullo y está muy bien que así sea, ¿no? Bueno, creo que estaría bueno que nos cuentes un poco tu historia, tu rol. O sea, has hecho un aporte enorme al mundo del desarrollo inmobiliario. Ahora nos vamos a meter a hablar, pues por ahí la gente no dice qué es el desarrollo inmobiliario, ¿Qué hace un construyen, desarrollador? qué hacen. Pero por ahí contarnos un poquito de tu historia y cómo empezaste, sos arquitecto, cómo fueron tus inicios y bueno, y dónde estás hoy. Bueno, no sé si es muy importante en mi historia, pero bueno, acá así como de manera muy resumida, sí, efectivamente soy arquitecto. Me recibí en la Universidad de Buenos Aires hace unos 2500 años, más o menos. Después hice un máster en finanzas. En aquel momento, cuando yo me recibí, les voy a hablar de la edad de piedra, ¿no? No existía siquiera el entendimiento de la figura de qué era un desarrollador inmobiliario, y yo soñaba que quería hacer eso, pero no había cómo aprender. Vos imagínense que como arquitecto uno está formado para convertirse esencialmente en una suerte como de artista, ¿no? Para pasar a la posteridad, haciendo un bien a la humanidad, construyendo lindísimos edificios. Y me parecía que era una linda actividad y desafiante y estaba muy bien, pero no era lo que quería hacer. Y empecé a entender que cuando alguien compra un terreno, hace un edificio y vende los departamentos, por decirlo como de manera muy simplificada, está muy bien que eso lo haga un arquitecto,
pero por atrás de esa actividad como tal hay un montón de otras cosas que para el arquitecto son obviamente muy ajenas, ¿no? De las cuales en esencia no entiende nada. Un montón de cosas que sí son estructurales, esenciales de la actividad, pero un montón de cosas que le son muy, muy ajenas. Y yo quería hacer eso, quería ocuparme de comprar terrenos, hacer edificios, vender los departamentos y, si Dios quiere, idealmente ganar plata en ese proceso, ¿no? O sea, simple en realidad, simple, ¿no? Muy elemental. Solo que entendía solamente de cómo proyectarlo y algo de cómo dirigirlo y nada más que eso. Bueno, a poco de empezar a caminar, entendí que por lo menos había que aprender a sumar y restar, ¿no? Dividir y sacar algunas cuentas, sobre todo y en esencia de rentabilidad de los proyectos, de lo cual no sabía nada, así que ahí fui buscando dónde formarme al respecto. Encontré en 3 minutos que no había nada, y en aquella época de verdad no había nada para formarse en lo específico. Ni siquiera de vuelta se entendía cuál era la tarea específica en la que uno debía formarse. Así que bueno, tal cual, hice un máster en finanzas y aprendí a sumar y restar, y aprendí de cuentas. Me costó bastante, tengo que decir que me costó bastante. El arquitecto no está muy preparado para hacer esas cuentas sofisticadas, pero bueno, finalmente aprendí. Después empecé a hacer un poco de consultoría. En aquellas épocas, el que se ocupaba de hacer esto que estoy contando, en la década del 80, en la década del 90, era lo que en aquella época se llamaba la empresa constructora, ¿no? Por ahí ustedes son jóvenes, obviamente, vos sos una nena, pero los que hacen memoria de aquella época tratan de recordar, bueno, ¿quién se hacía cargo de este tipo de proyectos? Y eran las empresas constructoras, ¿no? Después esto fue cambiando. Bueno, yo quise hacer como una reformulación de esa cuestión. De hecho, aún siendo arquitecto y entendiendo un poco de obras, no quería ser empresa constructora, ¿no? Entonces quería dedicarme a esta actividad y no quería construir. De hecho, me daba un poquito de alergia el ensuciarme los zapatos y estar todo el día dentro de la obra, ¿no? O sea, hacer cuentas me parecía que estaba bien, pero meterme en la obra me daba como un poquito de prejuicio, no sé por qué. Entonces, empecé a pensar si era posible como delegar la cuestión como productiva en terceros especialistas y que la tarea de organizar esta cuestión, de conseguir la plata para que esto sucediera, de conseguir los compradores que construyeran la rentabilidad de los negocios y que la diferencia entre lo que costaba y lo que pagaban los compradores generara la utilidad del desarrollo, pudiera ser como el corazón de lo que yo quería hacer y no tanto el poner ladrillo arriba de ladrillo, ¿no? Entonces fuimos como sacando a la luz esta disciplina, este formato. Empecé a viajar un poco y a entender, sobre todo en el mundo anglosajón, ya existía esta figura que allá lo llamaban developer, ¿no? El developer, que ya estaba como instalada. Y de verdad, cuando uno iba a Estados Unidos, el que lideraba los procesos no era la empresa constructora, era este señor, el desarrollador, en castellano, ¿verdad? Así que empezamos a importar esto, al principio haciendo un poquito de consultoría. Yo, un poco pretencioso, había hecho este máster y qué sé yo, entonces en aquella época usaba corbata y me ponía el traje y trataba de asesorar a las empresas constructoras para que migraran a este formato de ser desarrolladores, y esto empezó a gestarse y se aceleró mucho el proceso de, entre comillas, civilización de la disciplina y ponerse un poquito en línea con lo que uno veía en el mundo más desarrollado a partir de la década del 90. Y se generó como una combinación del propio impulso que tratábamos de darle nosotros y un contenido nuevo, novedoso que apareció en ese momento, que fue la aparición de los bancos. Ustedes de vuelta somos muy jovencitos, pero habrán leído los diarios, que la década del 90 estuvo la convertibilidad, fue de mucha estabilidad cambiaria a lo largo de 10 años. Los bancos daban préstamos, ¿no?, a las empresas, a los seres humanos, para comprar las casas, ¿no? Y eso no duró 10 minutos, duró como 10 años. Entonces, cuando los bancos empezaron a poner plata en nuestra actividad, también fue como muy educativo, ¿no?, porque exigían un nivel de formalidad propio de la actividad bancaria, financiera, que previamente los desarrolladores no tenían, que post-90 perdimos, ¿no?, pero que en esos años de bastante normalidad, entre comillas, se generó este proceso educativo que hizo que se sofisticara mucho la actividad y que diera a la luz este formato del desarrollador, que yo después encontré
que primero encontré en mí mismo y después encontré en el mercado una beta de trabajo para la que yo tenía mucha vocación, que era la cuestión formativa, educativa, ¿no? Y ahí nacieron cosas tales como, bueno, este librito, que ahí está presente, que es el 7º que yo saqué hace poquito, pero que no son novelas, obvio, que tampoco están tan bien escritos, pero digo, en términos técnicos funcionan, explican, ¿no?, en qué consiste esta actividad, y empecé a llevar este mundo, bueno, me extiendo mucho, ¿no? Me puedes cortar, ¿no? No hay problema, pero empecé a llevar este mundo al ámbito académico, ¿no? Y el primer desafío fue llevarlo a la Universidad de Buenos Aires y sobre todo a la facultad en la que yo había estudiado arquitectura, que nos formaba para hacer lo que yo conté hace 2 minutos que hacía en aquel momento, nos formaba para ser artistas, ¿verdad? Y para trabajar para las publicaciones especializadas en arquitectura y ganar premios por diseños divinos y memorables, y por, bueno, lograr ese tipo de cosas, ¿no? Y que el mundo de los números en el ámbito universitario y en particular en la Facultad de Arquitectura generaba tanta alergia como a mí me pasaba cuando entraba a las obras, ¿no? O sea, mucho prejuicio. Pero bueno, entre que tengo mucha vocación por esta cuestión de comunicar, enseñar, me encanta el ámbito académico y pedagógico, y que soy medio cabeza dura, me propuse el introducir esta cuestión en primer lugar en la Universidad de Buenos Aires. Hice lo mismo en la Universidad Torcuato Di Tella, que es una universidad privada en Buenos Aires, muy prestigiosa. Bueno, fui armando primero los posgrados para formar a la gente en estas cuestiones, y más recientemente, que es lo que más orgullo me da, el llevar la materia de grado en la desarrollo inmobiliario en la Facultad de Arquitectura, tanto de la Universidad de Buenos Aires como de Di Tella, ¿no? Bueno, y esa figura que era desconocida hasta ese momento, ¿hoy cómo la ves? Digo, ha crecido un montón. ¿Hay prejuicios a propósito de esa figura? ¿La gente entiende o hay cierto desconocimiento aún? ¿Cuánto le queda por crecer? Toda la vez. Toda la vez. Sí, ha crecido fenomenalmente. Hoy, al menos en el ámbito, en el microclima de nuestra actividad, todo el mundo entiende que es un desarrollador inmobiliario, que, de vuelta, por resumirlo, es algo tan simple como comprar un terreno, hacer un edificio, vender los departamentos, y que cuando digo departamentos podrían no serlos, podrían ser oficinas, locales comerciales, o un terreno grande para hacer casitas, pero a los efectos es lo mismo. Pero sería como la figura nexo entre la construcción... No es ningún nexo, es el líder de la actividad, digamos, es decir, es el que lleva el gorro del cocinero de esta cuestión, digamos, así como en una cocina esto sucede con el que es el chef, en nuestra actividad ocurre lo mismo. Y es una actividad de naturaleza empresarial, ¿verdad? No estrictamente profesional, y esto me genera mucha dificultad pedagógica a la hora de contarlo, sobre todo a profesionales, porque el convertirse en desarrollador inmobiliario cuando damos un posgrado o incluso la materia de grado es tratar de hacerle entender a la gente que nos acompaña que esto no es igual que ser arquitecto o igual que ser ingeniero o igual que ser contador o lo que fuera en otra disciplina, sino que esto migra y se sumerge en el mundo de la actividad empresarial. Y estratégica. No solamente eso, lo cual conlleva, entre otras cosas, el riesgo empresarial, ¿no? O sea, cuando vos pones una pizzería, bueno, te puede ir extraordinario y hacerte millonario, o todo lo contrario, ¿verdad? Y cuando compras un terreno, un edificio y vendes los departamentos, puede ocurrir literalmente lo mismo, ¿verdad? Entonces, y por supuesto, cuando uno tiene un estudio de arquitectura o un estudio contable, también le puede ir bien o mal, pero en la actividad empresarial como tal tiene como una dinámica y un contenido distinto, por muchas razones, pero entre otras, porque nuestra actividad en particular supone inversiones gigantes, ¿no? Uno bien puede adivinar, aunque no sea especialista, que hacer un edificio es mucha plata, ¿no? Por un lado, es mucho tiempo el que dura el hacer el proyecto, y esto no es tan menor en economías tan volátiles como la Argentina, ¿no? Que espero que nunca más volvamos a la alta volatilidad, pero uno nunca sabe, y en proyectos largos como los nuestros, que duran 3, 4, 5 años, las chances de que todo vuele por los aires en el medio no son tan bajas, y hay que estar preparado para semejante cosa. Vuele por los aires, o los costos se vayan al doble, como decíamos un rato, o lo que fuera, por un lado, y por otro lado porque es una actividad en la cual el que lidera el proceso, por supuesto que invierte en esa cuestión, pero tiene una muy fuerte propensión, porque esa es la dinámica propia de la actividad, a traccionar capital de otros, ¿verdad? O sea, nosotros somos muy tentadores para la gente a la hora de invitarlos a que resguarden
milagrosamente sus ahorros con nosotros, en la expectativa de hacerlos crecer, ¿no? Entonces, esto pasa en todas partes del mundo, pero muy particularmente en Argentina, por muchas razones, pero entre otras porque la gente confía mucho en los ladrillos. Cuando alguien empieza a tener una cierta capacidad de ahorro, bueno, lo primero que hace es guardar un pequeño puñado de dólares en una media y lo guarda en un cajón, ¿no? Y cuando es un poquito más voluminoso, son 2 medias, ¿no? Y un poquito más grande, busca una lata de dulce de batata, lo mete ahí adentro y lo entierra, ¿no? En el fondo del jardín, pero llega un momento en el cual algo más hay que hacer con eso, por diversas razones, pero entre otras porque eso se pone viejo, si está en el fondo del jardín, por ahí se humedece y sobre todo porque pierde valor. Y entonces, ¿qué hacen casi todos los argentinos cuando llegan a ese punto de la vida? ¿Qué hacen? Compran un departamento, ¿no? O sea, bueno, no todos, pero diría el 99,9% de la gente, ¿no? Alguno invierte en la bolsa, otro compra acciones, otro compra bonos. Eso es el 0,01%, estoy exagerando un poquito, ¿no? De los argentinos, pero el grueso tiene esa tendencia a comprarse un departamento, ¿no? Y muchas veces compran un departamento para alquilar, lo cual no es tan fácil, porque para comprar un departamento para alquilar tenés que poner toda la plata junta, ¿no? Ahora aparecieron como transitoriamente, si se quiere, ojalá que no sea así, los créditos hipotecarios, pero tampoco es tan fácil, lo cual por supuesto permite que no pongas toda la plata junta porque el banco te presta una parte, pero todavía es muy marginal el porcentaje de operaciones que se pueden hacer con crédito, porque la gente no califica, porque los bancos tampoco dan tanta plata, porque bueno, en Buenos Aires hoy es algo parecido al 20% de las transacciones que se hacen con hipotecas. En el interior de la Argentina mucho menos, sobre todo de la mano de una economía más informal, como es en el interior de la Argentina, que a los bancos no les gusta, con lo cual, bueno, el tema de sacar un crédito todavía está muy limitado. El juntar la plata toda junta, valga la redundancia, para comprar un departamento, se hace un poquito cuesta arriba. Y los emprendimientos inmobiliarios facilitan la posibilidad que la gente acceda a ese departamento con la plata de la lata de dulce de batata enterrada en el fondo del jardín, en cuotas, ¿no? Y eso es como bastante potente, ¿no? Porque podés llegar a lo súper atractivo y aspiracional que es tener tu departamento como una cuota parte significativa de tu ahorro de cara a tu futura jubilación, que para ustedes será dentro de 2000 años, para cuando la gente va creciendo, no tanto, y los desarrolladores inmobiliarios damos esa posibilidad, esa oportunidad. Me lo pagas en cuotas a lo largo, cuotas que de alguna forma pueden estar en línea cuando son unidades chicas con los ingresos de la gente o con el ahorro que la gente va juntando. Y así funciona, y como nosotros como desarrolladores encontramos que hay un terreno muy fértil en la gente a hacer eso, bueno, los tentamos para que vengan con nosotros, buscamos terrenos, los invitamos a que pongan plata en la adquisición de esos terrenos y después los invitamos a que sigan poniendo plata, pagando las cuotas mientras se construyen los edificios y después nos ocupamos de vender los departamentos de la plata que pusimos nosotros y de la plata que pusieron los compradores. Idealmente que todos ganen plata y que cuando se encuentren con buenos resultados, en vez de decirnos, bueno, buenísimo, muchas gracias y disfruto de la rentabilidad, los invitamos a que inviertan en el próximo proyecto. Bueno, creo que estaría bueno hablar un poco del panorama. Históricamente, o bueno, vos tenés más años de experiencia, lamentablemente, pero desde que yo me dedico a esto, siempre fue uno el juego, que siempre era, bueno, estábamos todos esperando a ver cuándo explotaba el dólar, era momento de comprar, se frenaron un poco las ventas, después la cosa se ponía estable, alguien venía y compraba, guardaba los dólares, explotaba de nuevo, volvías a comprar materiales baratos y ese era el juego. Pero hace un año y medio cambió totalmente y pasamos a ponernos caros en dólares, el costo de la construcción se duplicó en muy poco tiempo. Y la mano de obra que históricamente había sido baja pasó a ser cara. Nosotros siempre había sido 60, a veces 70% del costo total de materiales y se invirtió totalmente y donde a lo mejor habían 3 personas trabajando y no importaba, no se puede hacer más. Y estamos como en una nueva realidad que creo que la tenés muy bien entendida y estaría bueno que nos cuentes y nos transmitas un poco de qué va a pasar o para dónde vamos. Tanto para el desarrollador como para el que quiere invertir.
Como, ¿cuál es el panorama para cada uno? Entiendo. Sí, justo estaba viendo si traje la bola de cristal, pero no, hoy justo no la traje. No, lo que puedo decir contundentemente es que no va a explotar nunca más. No. Manifestando. Bueno, qué sé yo, ponele, ¿no? Ponele. A ver, no, yo soy grandecito y ha explotado tantas veces que decir lo que acabo de decir literalmente es una pavada, ¿verdad? O sea, no sabemos, ¿no? Francamente nadie sabe y deseamos que no explote nunca más y que esta estabilidad haya venido para quedarse por toda la eternidad, pero no sabemos, ¿verdad? No sabemos y nadie tiene el éxito asegurado y siempre hay, ¿no? Distintas brisas que a veces se convierten en tormentas respecto de la cuestión cambiaria y francamente no sabemos. Pero sí es cierto que desde el cambio de gobierno se ha generado una situación, un paradigma macroeconómico muy diferente del que tuvimos durante tantos años y sí es cierto que la Argentina pasó de ser el país más barato del universo, ¿no? En el cual, entre otras cosas, por ejemplo, la mano de obra era virtualmente regalada y no solamente la mano de obra de nuestros proyectos, sino todos. Un jubilado ganaba $2 por año, qué sé yo, o sea, nada, ¿verdad? A ser un país carísimo y que, bueno, estamos en Mendoza y hay poco turismo, ¿no? Simplemente porque es carísimo y porque los porteños se van, yo vine a Mendoza, pero los porteños se van a Brasil y los brasileños no vienen porque es carísimo, ¿no? Entre otras cosas. Y está probado y es evidente que es carísimo. Y lo más fuerte es que este cambio de paradigma sucedió y ocurrió en una tarde, ¿no? No fue una tarde, pero a los efectos de un proyecto inmobiliario, que es un negocio de muchos años, es lo mismo, ¿verdad? Como si hubiera sido una tarde, ¿no? Y es como un cambio fenomenal al cual acomodarse cuesta mucho. Y tal cual, la economía argentina empezó una senda muy deseable que ojalá termine de consolidarse hacia la normalización del cómo deben ser las cosas, ¿no? Del cómo son las cosas yo qué sé, en Uruguay, en Chile, en Paraguay, ¿no? En Ecuador, no sé, o sea, en la región, bueno, el cómo son en el mundo desarrollado también, pero no, o sea, ojalá tengamos rápidamente, que no va a ser rápido, pero ojalá tengamos rápidamente niveles inflacionarios como los que tienen los chilenos o como los que tienen los paraguayos, y por supuesto que está claro que este gobierno va en ese camino y tiene un fenomenal compromiso con lograrlo y hemos avanzado tremendamente y nosotros desde la Cámara a nivel nacional y desde todo el empresariado, diría, lo celebra y lo festeja porque ser un país normal es obvio que, ¿no? Me parece, a mí me suena que como que es obvio que es mejor que ser anormal, ¿no? Y tener una inflación del 20, el 30% por minuto, bueno, no es normal, ¿no? Entonces, qué sé yo, me parece que está bien planteado las cosas como tal y estamos apoyando y trabajando para que eso suceda tan pronto como sea posible y vamos rápido, ¿no? Y a veces uno dice, vamos sorprendentemente rápido porque la inflación bajó un montón y el riesgo país bajó un montón, ¿no? Ahora, no es normal todavía esto, ¿no? Porque, bueno, es obvio, porque la inflación que tenemos hoy en día por mes es la que el mundo normal tiene por año, con lo cual se avanzó fenomenalmente y felicitamos los logros obtenidos, pero todavía no hemos llegado al objetivo de la normalización y no solamente no hemos llegado, sino que el camino está probado, el camino de llegar a la normalización, y ojalá lleguemos, y tampoco es obvio que va a suceder, porque así es la vida, ¿no? Y nadie tiene el éxito asegurado en ninguna cosa, tampoco la política, pero suponiendo que esto terminara de consolidarse, y apoyamos y abogamos porque así sea, bueno, está probado que no es un camino tan simple, ¿no? O sea, en este proceso de hacer crujir las variables que estaban recontra patas para arriba, no es tan fácil. Está probado que no es tan fácil el proceso, ¿verdad? Y algunos sectores de la economía disfrutan los resultados de este proceso mucho más rápidamente y se ve y se nota que así está ocurriendo. Hace poquito tuve la oportunidad, así como ahora estoy en Mendoza, de estar en Neuquén y recorrer Vaca Muerta y ahí se respira
transpira una situación en la cual se ve que los frutos en el negocio energético, en el gas, en la minería, en el petróleo, bueno, son más palpables y más medibles, y estás viéndolo que se está generando, por ejemplo, en Neuquén, un fenómeno migratorio fenomenal, porque gente que tiene problemas de empleo, porque trabajaba en una fábrica de zapatillas, vayan a saber dónde, bueno, escuchó que en Neuquén toman gente para pozos petroleros y se llena, y está sucediendo, ¿verdad? Con todo lo que cruje la economía local de la mano de esta crisis de crecimiento, con lo cual, bueno, hay sectores de la economía que es obvio que ya están recibiendo los frutos del cambio de paradigma, y otros sectores que todo lo contrario, ¿verdad? Que están en el otro extremo. Bueno, ni hablar, ya lo dijimos rápidamente, del turismo, que lo está sufriendo, ni hablar de los fabricantes de zapatillas o de cualquier cosa que frente a la importación de insumos de la China, que son regalados y que abastecen a todo el planeta, les cuesta muchísimo competir y que también están padeciéndolo, ni hablar de, qué sé yo, los restaurantes que tampoco tienen turistas, ni hablar de lo que hacen obra pública, que el presidente de la Nación paró la obra pública, así que si tenías una empresa de obra pública, por supuesto, sos de los que más sufre. ¿Y para el ¿no? desarrollador? Bueno, exacto, y ahí está bien la pregunta. Para el desarrollador, ni muy ni tan, no sé cómo decirte, ¿no? O sea, claramente no somos los grandes beneficiarios de esta situación, ni tampoco tenemos derecho a decir que somos los peores de la película, digamos, porque tampoco estamos tan graves como otros sectores. Bueno, si hacía obra pública y el presidente de la Nación hace cero obra pública, y bueno, está re difícil, digamos, ¿no? Si fabricaba no sé qué y empiezan a traer las cosas de la China a precios que son el 20% de lo que cuesta fabricar acá, cosa que es literal una descripción de la realidad, estás horriblemente mal, ¿verdad? Nosotros estamos un poquito más mal que bien, ¿no? Tal cual ha ocurrido este fenómeno que Fede decía, en el cual muy rápidamente la economía argentina se encareció mucho. Y el costo de la construcción no es una excepción en esta materia, con lo cual, así como un jubilado que no llega a fin de mes y que se queja todos los miércoles en Buenos Aires porque no llega a fin de mes, en dólares gana el doble, es verdad que gana el doble, no llega a fin de mes, pero de verdad gana el doble que con el gobierno anterior, el costo de todos los insumos de la construcción y de la mano de obra en nuestro país también es el doble de lo que costaba antes, y lo que ha ocurrido es que casi todo en la Argentina está el doble en dólares que antes, pero no todo, ¿no? Hay algunas cosas que no están el doble. Por ejemplo, tu casa cuesta, no sé dónde vives, pero puedo adivinar que tu casa cuesta, ponele un 10% más en dólares que lo que valía con el gobierno anterior. Y tu casa, Fede, también, ¿verdad? O sea, ha subido en dólares, pero mucho menos que el agua mineral, o que el salario de un obrero, o que el salario, o que lo que cobran los jubilados, digamos. Que eso todo cuesta el doble, ¿no? Los ladrillos no han subido, o han subido muy poquito, ¿no? Y eso, para quien va a invertir en ladrillos, es una espectacular noticia, porque si casi todo ha subido y los departamentos no han subido, bueno, lo que un inversor puede adivinar, y puede fallar, pero tiene muchas chances de funcionar, es que si no ha subido, vaya a subir, y mucha gente está mirando el invertir en ladrillos porque no ha subido muy poquito, lo cual es una muy buena noticia para quien hoy está dispuesto a invertir en ladrillos, pero para quien fabrica ladrillos, es decir, para quien fabrica metros cuadrados, si el construir se fue al doble, y si puedo vender los departamentos solo a un 10% arriba de lo que tenía como precios con el gobierno anterior, siendo que nuestro negocio, la gente no tiene por qué saberlo, pero paso a contarlo, no tiene márgenes tan grandes, tenemos un problemón, ¿verdad? O sea, si el margen es del... ¿Cuánto es, Fede? Más, o sea, entre el costo de fabricación de un metro cuadrado en Argentina, all inclusive, es decir, todo incluido, es decir, terreno, más costo de construcción, más el arquitecto, más los impuestos, más las comisiones de los inmobiliarios, más qué sé yo, versus precios de venta, nuestra actividad tiene un margen en Argentina de más o menos 15%, más o menos, si sale todo bien, sí, sale todo bien. Si sale todo extraordinario, ¿verdad? Cosa que 20%, ¿no? Cata, en 3 o 4 años, ¿no? No 20% por año, no 20% por año. Es decir, entre lo que me cuesta el terreno
más toda la obra que le ponga arriba, más los honorarios, más los impuestos, más la comisión, qué sé yo. Más para dar 20 años de vida propia, porque los dolores de cabeza son del desarrollador también. Exacto. Versus precio de venta, da un margen de más o menos 15, 20%, ¿no? Si sale horrible será 10%, qué sé yo. Ese es el margen, en, como te digo, 4 o 5 años, 3, qué sé yo. Y si los costos te suben al doble, ¿no? Bueno, ¿qué negocio en el planeta puede resistir semejante tsunami, ¿no? Y efectivamente lo estamos sufriendo, Fede lo está sufriendo, pero todos lo estamos sufriendo como una tempestad muy fuerte. Hay que tener mucho coraje, mucha capacidad de resistencia, mucha solvencia para poder afrontar semejante cambio de paradigma, y lo estamos sobrellevando en general en la industria con mucha consistencia y con mucha capacidad de afrontar este tipo de circunstancias que son complicadas, seguramente no tan complicadas como si hicieras obra pública o como si fabricaras zapatillas y te inundan de productos chinos, ¿verdad? Pero lo estamos sobrellevando bastante bien, y sobre todo estamos trabajando en diversas agendas, entre otras muy seriamente en procurar que este incremento fenomenal de costos uno pueda transformarlo de la mano de la eficiencia, de la mano de importar insumos de la China, ventanas y lo que fuera, ¿verdad?, de la China. ¿Es una realidad? ¿Esa es una posibilidad? No, es una realidad, obvio. Si cuando los costos te suben de semejante manera, nosotros viajamos recientemente a la China, a una feria de construcción grande, miembros de la Cámara, ¿no? Y cuando ves que allá los insumos de la construcción cuestan muchísimo menos que en la Argentina, y hoy por hoy tenés una apertura económica, bueno, ¿por qué no importarías, digamos, ¿no? Naturalmente. Bueno, alguno dirá, por la industria argentina. Bueno, nosotros no somos industriales, nosotros, o sea, industriales entre comillas, somos industriales de fabricación de edificios, pero no de fabricación de insumos de la construcción, con lo cual, por supuesto, que estamos muy abiertos y muy proactivos. De hecho, viajamos a la China especialmente a una feria de la construcción para tratar de traer materiales, entre otras cosas, de cara a nuestra supervivencia, ¿verdad? Porque de vuelta, si el margen se diluyó, se erosionó de tal manera, es parte de la supervivencia. Si cuesta tanto más barato allá, traerlo de allá, todo lo que sea posible. Pero no es lo único, ¿verdad? Trabajar en todo lo necesario para ir de a poco, en la medida de lo posible, reconstruyendo la tan erosionada rentabilidad de la actividad, y estoy seguro que lo estamos logrando, ¿verdad? Que estamos trabajando en ese sentido, y los proyectos acreditan que efectivamente estamos trabajando en ese sentido, y estoy seguro que lo estamos logrando, y de ahí la importancia de hacerlo como sector, entre otras cosas las cámaras, ¿no? Porque el cambio de agenda es tan fenomenal, tan abrupto y tan doloroso, que el hacerlo como un héroe individual de manera solitaria es muy difícil y poco probable de lograr un resultado exitoso. De ahí la intención de hacerlo en conjunto, ¿no? De esto, y recién mencionabas un poco, el que tiene dinero, el ahorrista o el que quiere invertir, es un buen momento para invertir. No es un buen momento, es espectacular, ¿no? Te lo cuento de vuelta, de manera simplificada para que se entienda el concepto. En la Argentina, en la República Argentina, hoy todo vale el doble que en el gobierno anterior. Todo. Bueno, las acciones subieron más del doble, ¿verdad? Los bonos también ahora se acomodaron los últimos meses, pero desde mediados del gobierno anterior hasta hoy, la revalorización de un bono argentino ha sido fenomenal, bastante más del doble, ¿verdad? Más allá de los ajustes de los últimos meses, que aún así, comparando con aquel momento, el crecimiento ha sido fenomenal. Y todo en la Argentina vale mucho más. Ahora, de vuelta, tu casa no. ¿No? Tu casa subió un 10%, hacé la cuenta, de verdad, entra en internet y fíjate, o cualquiera de los que nos está escuchando, subió un 10%. Entonces, bueno, puede ser que la Argentina mañana a la mañana vuele todo por los aires y todo vuelva a costar la mitad en dólares. Quizás sí, hoy no parece tan probable, yo diría, de hecho, me parece súper improbable que ese escenario suceda, y por el contrario, me parece que lo más probable es que el metro cuadrado suba, con lo cual, si hoy está dada esa oportunidad, me parece que es el momento de aprovecharlo. ¿Sí? Y una pregunta que nos hacen, pues bueno, claramente para invertir es un buen momento, ya estamos todos esperando que realmente suba en algún momento el precio de venta, pero hay mucha gente que nos pregunta, nos pide consejo y nos dice, che, estoy por empezar a construir mi casa, ¿qué hago? ¿Empiezo o espero? Y mira, de vuelta no tengo la bola de cristal y no puedo escribirlo en piedra, pero mi sensación es que efectivamente mi percepción y la que veo de los colegas que nos acompañan y que están sumergidos en esta industria y que lideran la actividad de la construcción privada en la Argentina, que son
todo el ecosistema en el marco del cual convivo cotidianamente. Nuestra percepción es que este proceso que el gobierno ha anunciado y que ha puesto en marcha va a terminar consolidándose. La Argentina va a terminar normalizándose. Vamos a tener finalmente, vayamos a ver cuándo, y ojalá que sea lo más pronto posible, un riesgo país más en línea con los países normales y un nivel inflacionario más en línea con los países normales, y esto va a tener como variable de acompañamiento la consolidación de este proceso de encarecimiento en dólares de la economía argentina, que hoy de alguna manera lo sufrimos, que a muchos nos duele a raíz de todo lo que veníamos contando, pero que para mí va a terminar instalándose y va a ser una situación, un paradigma, una mecánica, una dinámica de funcionamiento bastante parecida a la que supimos tener cuando yo era un niño, pero no tan niño, usted no había nacido, que fue la década del 90, que se extendió a lo largo de vuelta, algo parecido a 10 años, ¿verdad? Me parece que esto se orienta a un proceso bastante similar al que ocurrió durante los años 90, fue virtualmente una década, ¿no? más o menos 10 años, de normalización de las principales variables macroeconómicas, que vino de la mano de la estabilización, del encarecimiento en dólares de la economía argentina, emergente de muchas cuestiones, pero entre otras de cosas como las que yo vi recientemente en Vaca Muerta, que genera la posibilidad de exportar muchos insumos vinculados con la energía y de generar como contrapartida un muy importante flujo de ingresos en dólares. Cuando entran muchos dólares, no solamente del campo, sino de la energía, de la minería, etcétera, etcétera, el país se encarece en dólares, y se encarece en dólares por varios años, y si eso es lo que va a venir acompañado del momento en el cual va a salir el sol, es decir, el momento en el cual, metafóricamente, la Argentina termina de consolidar su normalización, lo que viene de la mano de eso es que lo que hoy, Fede, nos parece caro en dólares, es más barato de lo que va a ser, ¿no? Lo que hoy estamos sufriendo por un cambio de paradigma tan brutal y tan reciente y tan repentino, una tarde en la cual todo se duplicó en dólares, me parece que es solamente un primer escalón de algo por venir. Entonces, si alguien te pregunta, bueno, ¿es momento de invertir en ladrillos? ¿Es momento de empezar la construcción? ¿Es momento de empezar un proceso edilicio cuando todo tanto se ha encarecido? Bueno, la primera reacción de muchos es esperemos. Esperemos, se encareció mucho, esperemos que vuelva el sucundún propio de la Argentina, ¿no? Que vuelva a abaratarse para ver si con un dólar que pase de 1.300, 1.200, 1.500, lo que fuera, a 4.000, ¿no? Nos reacomoda todo nuevamente, y mi percepción es que las chances que eso suceda son cero, ¿no? Cuando digo cero, obvio que estoy exagerando, pero digo, estomacalmente lo siento como cero. Bueno, ¿qué chances que todo se corrija de la mano de un dólar en 4.000? Bueno, mi percepción y la percepción de todos los que estamos liderando esta actividad es que la probabilidad que suceda es cero, ¿no? De vuelta, exagero un poquito, pero básicamente esa es la composición del lugar que me hago al respecto. Por el contrario, tiendo a pensar que se va a consolidar esta situación del encarecimiento de la economía argentina en dólares, y tiendo a pensar que el que posterga la decisión pensando que hoy es muy caro, que se encareció mucho, que esperemos a ver si se abarata, es un error, ¿no? Y si alguien me pregunta, bueno, pero pongo el pie en el acelerador o espero que suceda, mi recomendación, Cata, acelera. Cata era la de la pregunta. Espera, Cata, acelera, ¿no? Y puede sonar contraintuitivo. Yo necesito un poco de plata, ¿me pueden prestar? ¿No? Puede sonar contraintuitivo, porque uno dice, pero espera, subió tanto, se duplicó, es un montón, ¿no? Esperemos. Mi recomendación es error, ¿no? Es momento de acelerar, porque va a ser bastante más caro aún. Y lo que hoy te suena caro, dentro de no sé cuánto, va a resultar barato y va a resultar oportunístico, y una visión oportunística e inteligente el haberlo hecho en este momento. No lo percibí tanto en Mendoza, debo decirlo, de las charlas que con la gestación de la Cámara de Desarrolladores Local tuve en estos días, hablando con los principales desarrolladores locales, no lo percibí tanto
por ahí no hablo en profundidad con ellos, pero sí se respira y se siente esta percepción en Buenos Aires, no solamente porque los líderes lo dicen, sino porque los líderes lo hacen. Muchos desarrolladores adquiriendo terrenos de mucho volumen, inversiones de mucho porte, posicionándose en proyectos de enorme impacto, decenas de terrenos que el Estado vende y que desarrolladores, colegas míos, adquieren de decenas de millones de dólares, y son transacciones que han ocurrido con terrenos públicos y también terrenos privados que han ocurrido en los últimos 2 o 3 meses o 4 meses, los últimos semestres, que reflejan que gente que lo está sintiendo de esta manera, digamos, ¿no? Y que está poniendo el pie en el acelerador hoy, cuando parece caro, en el entendimiento que a futuro va a ser más caro aún. Recién mencionabas Mendoza y no quiero que se nos pase esta posibilidad de charlar con vos sobre cómo ves el panorama. No te vamos a preguntar el precio del metro cuadrado, pero cómo ves el panorama, si ves algún espacio en particular o un lugar en particular que tiene potencial, si crees que es una provincia que es pujante en ese sentido particular del desarrollo inmobiliario. ¿Cómo lo ves? Cata, Mendoza es extraordinario. Mendoza es una belleza. Mendoza tiene atributos y calidades que, bueno, ustedes conviven, yo lo dije un poquito al pasar al principio, conviven todos los días con los viñedos y las montañas, así que te parecen que es parte de la naturaleza, y es obvio que es parte de la naturaleza, pero no es tan obvio el entender que es divino, que es extraordinario, que es un lugar en el mundo. Y me parece que eso refleja, por un lado, una realidad con la que ustedes conviven cotidianamente, pero simultáneamente una gran oportunidad. Y me parece que la verdadera oportunidad no está solamente en que vos disfrutes cuando andás por la ciudad, el ver la montaña cotidianamente, sino el mostrar esto al resto de la Argentina y al resto del mundo, ¿verdad? Y es verdad que Mendoza ha avanzado mucho en términos turísticos, y es verdad que han hecho lindísimos hoteles y muchos turistas, ahora no tanto, pero están viniendo y disfrutan la ruta del vino y el paisaje y los hoteles, pero todavía hay una gran oportunidad en que esto se convierta en un destino potente de inversión en desarrollo inmobiliario, no solo para los mendocinos, sino en particular para los no mendocinos. Y eso todavía está por verse. Es decir, no es normal que un porteño invierta en ladrillos, no es normal que un porteño invierta en ladrillos en Mendoza. Y no es normal que un rosarino, un cordobés, un uruguayo o un francés invierta en ladrillos en Mendoza. Y no es normal que un desarrollador inmobiliario porteño haga proyectos inmobiliarios en Mendoza. No es normal, no digo que no haya, hay, pero son contados con los dedos de media mano, ¿verdad? Y es una actividad que en el mundo del desarrollo inmobiliario todavía es muy de mendocinos para mendocinos. En tus proyectos inmobiliarios vos trabajás con capital mendocino, le vendés a mendocinos, ¿no? Y cada tanto, si hicieras un proyecto hotelero, bueno, podría haber, por supuesto, turistas que duermen en emprendimientos tuyos, pero no que inviertan en proyectos tuyos, y no se ven a desarrolladores inmobiliarios traccionando capital extra mendocino hacia Mendoza. Si me preguntas cuál es la asignatura pendiente, el desafío, ayer lo hablábamos con la gestación de la nueva Cámara de Desarrolladores Local, la gran oportunidad es mostrar Mendoza, fuera de Mendoza, no solo para que vengan a tomar vino y a disfrutar una noche lindísima en esta provincia extraordinaria, sino también para que se genere un flujo de inversiones extra mendocino hacia Mendoza. Y vos fijate que en Mendoza esto no lo hay, a pesar de que es espectacular, pero en otros lugares de la Argentina sí lo hay. Como decías un ratito, vengo de Neuquén, y en Neuquén el flujo de inversiones de porteños, de rosarinos, de cordobeses hacia Vaca Muerta en ladrillos, en Añelo, por ejemplo, que es la capital de Vaca Muerta de la Argentina, es fenomenal. Yo te diría, todo el desarrollo inmobiliario de Añelo, de la fabricación de lugares para que duerman los obreros petroleros, toda esa inversión se hace de la mano de desarrolladores inmobiliarios que no son neuquinos, que son del resto de la Argentina. Ese flujo de inversiones ya está desencadenado, y los inversores porteños que tienen departamentos en Añelo para alquilárselos a rentas extraordinarias a obreros petroleros, es fenomenal, es extraordinario y trae extraordinarios resultados. Bueno,
por dar un ejemplo, así como está lleno de inversores argentinos que invierten en Punta del Este, o que han invertido recientemente en Paraguay, o que invierten en Miami, o que invierten en, qué sé yo, en la costa argentina, en Mar del Plata, ¿no? Bueno, lo que fuera. En Mendoza ese proceso todavía no ha aparecido. Y me parece que están dadas todas las condiciones para que suceda. Y me parece que es parte de lo que deben hacer ustedes, que es, bueno, inundarse de competidores, lo cual al principio puede resultar recontra incómodo, ¿no? Y mejor que los competidores no aparezcan, pero créeme que a la larga tiene resultados espectaculares, porque yo lo tengo visto y probado que cuando se inunda de capital, se inunda de actores, se inunda, algunos hay, acá tenés a Criba, por ejemplo, un porteño que ha venido a desarrollar acá, y eso al principio es recontra incómodo, ¿no? Porque es mejor trabajar sin competidores, ¿no? Como siempre lo hemos hecho, pero finalmente eleva la vara, incorpora capital, incorpora crecimiento, incorpora mejores prácticas, sube los precios, sube la rentabilidad de los proyectos, se hace todo, se genera como todo un ecosistema mucho más nutritivo, un mercado mucho más fértil y un mercado mucho más grande. A mi criterio es lo que hay que hacer. Bueno, genial. Y recién mencionabas algo de, vos Cata decías, bueno, no llego con el dinero, me meto en un crédito hipotecario. ¿Crees que valen la pena meterse en eso? ¿O tenemos un historial bueno, malo, o no sé si malo, cuando en los números no ha sido tan malo, pero ¿qué opinión tenés de los créditos? Mirá, los créditos hipotecarios en la Argentina es como o sea, cuando aparecen, a juzgar por la historia, es una excepción, ¿verdad? O sea, en los últimos 40 o 50 años, la cantidad de años durante los cuales hubo oferta bancaria de préstamos hipotecarios accesibles en la Argentina es menos del 10% de los años, en total, ¿verdad? De punta a punta. O sea, hay muy pocos momentos en los cuales, debido a la espantosa volatilidad de la economía argentina, se genera una oferta de créditos hipotecarios accesible y generalizada que la gente puede tomar, ¿no? Y que permite acceder a un departamento sin tener toda la plata, ¿no? Esto sucede muy pocas veces, ¿no? Ojalá esto haya llegado para cambiar y para estabilizarse y quedar para toda la vida. Pero, y ojalá así sea, y vamos a trabajar para que así sea, pero de vuelta, a juzgar por la historia, esto sucede pocas veces, ¿no? En el gobierno de Macri hubo préstamos hipotecarios, ahí fue cuando se inventaron las uvas y duró menos de un año, ¿no? Ahí sí recordarán ustedes, duró menos de un año y después voló todo por los aires y esa oferta desapareció. En la década del 90 duró más de un año, pero no duró tantos años y habrá durado 5 o 6 años, no duró 10 años, duró 5 o 6 años como máximo, y antes de eso, en la década del 80 entera, usted no había nacido, yo sí, ya trabajaba, en la década del 80 no hubo préstamos hipotecarios en 10 años, ¿verdad? En la década del 70, en la época del proceso tampoco, y antes de eso un poco sí, o sea, es una rara avis en la Argentina que haya préstamos hipotecarios, con lo cual, cuando aparece, che, ¿vale la pena tomarlo? Y yo te diría, mira, a juzgar por la historia, si no tenés la plata, aprovechalo, ¿verdad? Porque lo más probable es que no dure mucho tiempo, ¿no? Ojalá esto cambie, pero lo más probable es que no dure tanto tiempo, con lo cual, y la verdad es que en general, los que toman préstamos hipotecarios, nosotros tenemos una filosofía política que se replica en muchos lugares del mundo, que cuando todo se vuelve patas para arriba, el sistema y la política se ponen muy a favor del deudor y no tanto a favor del acreedor, y esto sucede, yo diría, en todas partes del mundo. Aún, mirá, yo que conozco bien la crisis inmobiliaria americana, y es un país que está muy en general del lado del acreedor, y eso ha sido la explicación en buena medida del éxito de esa economía, si querés, y de su solidez, el ponerse muy del lado del acreedor y no tanto del lado del deudor. En el 2008, cuando el sistema capitalista estuvo a punto de volar por los aires de la mano de esa crisis que fue gravísima, también en Estados Unidos se suspendieron las ejecuciones hipotecarias. Es decir, aún en Estados Unidos la gente no perdía su casa porque el gobierno se sensibilizó de la mano de la política por los deudores que no podían pagar su casa, ni hablar de la Argentina, que ese sesgo está tan marcado. Bueno, váyanos a ver si Milei tomaría o no una política de esa naturaleza, si esto volara todo por los aires, Dios no lo permita, ¿verdad? Pero bueno, mientras haya créditos hipotecarios, la recomendación de vuelta, yo que tengo canas y soy pelado y soy abuelo, ¿no? Y tengo 2 nietas y uno por venir, mi recomendación es
tomalo, ¿verdad? Aprovechalo, porque las chances que salga todo mal son bajísimas. De vuelta a jugar por la historia, y la historia no siempre se repite, pero en buena medida sí, ¿verdad? Ahora, todavía no es una oferta tan generalizada, por muchas razones, pero entre otras porque para los bancos es un problemón el fondear, o sea, el tener los recursos financieros abundantes y suficientes para que haya una oferta generalizada de préstamos hipotecarios. Vos pensás que los bancos, bueno, la gente en general no sabe, pero 3 palabras sobre los bancos. En la Argentina el sistema financiero argentino es muy pequeño, ¿verdad? O sea, la cantidad de gente que deposita su plata en los bancos es muy acotada, muy limitada. Para nosotros nos parece que los bancos son gigantes, pero en proporción al tamaño del sistema bancario chileno, uruguayo o peruano, es raquítico, ¿no? El sistema de capitales, el mercado de capitales argentino, más raquítico aún, ¿verdad? Con lo cual, y los bancos tienen la plata transaccional de la gente, o sea, la gente no deja los ahorros de la gente en los bancos, deja la plata del mes, la mínima necesaria, o sea, nadie ahorra dejando su plata en los bancos, entre otras cosas porque en el pasado, más de una vez, esa plata no estuvo cuando la fuiste a buscar, entonces la gente aprendió a no dejarla, ¿verdad? Entonces, cuando tenés un sistema financiero tan chiquito y cuando los bancos tienen capacidad de fondear, o sea, se fondean con plata que a los 30 días hay que devolverla si la gente la pide, prestarla a 30 años es entre muy cuesta arriba e imposible, ¿no? Un porcentaje de la cartera del sistema crediticio se puede prestar a largo plazo, pero muy pequeño, con lo cual si el sistema financiero es muy chiquito y vos destinás a prestar a largo plazo un porcentaje pequeño de un sistema financiero muy pequeño, finalmente poca plata, ¿no? Y se agota rápidamente. Los bancos en otras partes del mundo descargan las carteras de préstamos a largo plazo en los sistemas previsionales, por ejemplo, en los fondos de pensión, que nosotros supimos tener, ¿no? AFJPs, pero bueno, recordarán ustedes que no hay más AFJPs, ¿verdad? Los chilenos tienen AFPs, ¿no? Bueno, en Argentina no hay AFJPs, está la ANSES, pero la ANSES con la plata que cobra de los aportes previsionales paga las jubilaciones, con lo cual pedirles que inviertan en hipotecas es como pedirle peras al olmo, ¿verdad? Eso no existe. Entonces, es difícil hacer crecer el sistema hipotecario en la Argentina, lo que me lleva a pensar que si hoy apareció la posibilidad de sacar préstamos hipotecarios, tomalo, ¿verdad? Porque vayan a saber cuánto va a durar. Pero bueno, ojalá me equivoque y de verdad ojalá esto vaya normalizándose y al igual que lo que sucede en Chile, cuando un taxista chileno quiere comprar un departamento, ¿qué hace? Va al banco y se saca una hipoteca, ¿verdad? Cuando un taxista argentino, un conductor de Uber, ¿verdad?, quiere sacar una hipoteca en la Argentina o quiere comprar un departamento en la Argentina, ¿qué hace? No sé qué hace. No sé qué hace. Si va a un banco y quiere sacar una hipoteca, bueno, es poco probable que suceda que se lo den, ¿no? Bueno, no nos queda mucho tiempo, tenemos que ir cerrando y tenemos una pregunta que siempre hacemos, a menos que vos, Fede, quieras cambiarla por alguna otra pregunta que te haya quedado en el tintero, a juzgar porque es un entrevistado favorito tuyo. Una última y después hacemos la final. Dale. ¿Qué consejo le das a los desarrolladores que están arrancando, empezando, que llevan un tiempo y quieren hacer las cosas bien y quieren estar mucho tiempo en el mercado? Mira, es muy fácil responder a esa pregunta y es una pregunta que reiteradamente la recibo, no tanto en el ámbito de la Cámara, porque en la Cámara solamente forman parte de la Cámara los desarrolladores que ya tienen una actividad aprobada, porque si no la tenés no puede ser parte de la Cámara, con lo cual es como un filtro de ingreso muy fuerte, pero en el ámbito académico, al cual le dedico mucho tiempo de mi vida, es una pregunta reiterada porque hay gente que quiere empezar, que quiere poner en marcha su primer proyecto, y la respuesta a esa pregunta es: no empieces si no sabes cómo vas a llegar al otro lado del río, digamos, ¿no? O sea, estos procesos son muy desafiantes, son muy complejos e implican, como dijimos un rato, el manejo de una enorme cantidad de plata. Una parte significativa de esa plata normalmente no es propia, ¿no?, ni tuya, ni de tu mamá, ni de tu hermano, ¿no?, sino que es del mercado, de gente que confía en vos para que finalmente le entregues la llave de un departamento de la mano de un proceso que tiene una enorme cantidad de obstáculos. De vuelta, tampoco es tan complejo, ¿no? O sea, finalmente, como decíamos un rato, es compro un terreno, hago un edificio, vendo departamentos. ¿Qué puede fallar, no? Nada más fácil que eso, ¿no? Pero sin embargo,
no es tan fácil, ¿no? O sea, tiene sus complejidades, tiene las complejidades propias del fabricar metros cuadrados en la Argentina, que es complejo, ¿no? Que la cuestión productiva industrial, que es compleja, que la cuestión normativo-regulatoria, que no es fácil, que la cuestión financiera, que es la plata para que esto suceda, que es un montón, que la cuestión macroeconómica, que, bueno, vos empezaste el proceso con $1 y lo terminás con otro, y en el medio las cosas pueden terminar costando el doble, y si vendiste departamentos con tu proyección de lo que iba a ser el costo de construcción, cuando era regalado y termina costando el doble, tenés un problemón, ¿verdad? En fin, tiene una enorme cantidad de complejidades, y mi primera recomendación es no empieces sin una certera percepción sin una certera percepción de cómo vas a llegar al final del camino. Y esto no es fácil de lograr, ¿verdad? Porque esto implica el entender de dónde va a salir la plata para que esto suceda, cómo uno va a afrontar el know-how del proceso productivo, del poner ladrillo arriba de ladrillo para que esto llegue hasta el final, del cómo uno va a afrontar las cuestiones regulatorias que no son menores, tampoco son tan complejas, pero no hay que subestimarlas y no son tan menores, ¿no? Las cuestiones de aprobaciones, las cuestiones de la reacción del vecindario respecto de lo que uno va a hacer, porque el construir un edificio tiene un impacto en el entorno significativo y la gente del entorno también juega, ¿verdad? Y también reacciona, y vaya uno a saber cómo va a reaccionar, y cuando reacciona bien está perfecto, y cuando te felicitan porque haces un edificio en la cuadra está buenísimo, y cuando la gente te adora porque el edificio es divino está espectacular, pero muchas veces sucede todo lo contrario, ¿verdad? Y cuando empezás la obra la gente va a la tele y trata de reclamar en la tele que me rompiste la vereda, y los periodistas por alguna milagrosa razón le dejan lugar a la gente para que reclame en el programa televisivo que rompiste toda la vereda, ¿no? Y que durante los 2 o 3 años que dura la obra no vas a poder dormir y tenés una beba, no sé, la gente tiene bebas, por ejemplo, ¿no? Y justo estás al lado del edificio que está en construcción, y no solamente los vecinos reclaman, sino la gente que tiene una beba, y vos tenés una divina beba, vos mismo decís en la tele, che, que me está haciendo la obra al lado, ¿no? Y no solamente lo decís en la tele, sino que además los políticos miran la tele, ¿no? Y no les gusta que la gente se queje en la tele, y entonces cuando está haciendo la obra, con todos los permisos en regla, si la señorita Cata, señorita Cata en la tele se queja porque la beba no duerme a raíz de tu obra. Vas a ser la antagonista, no sé en qué momento. ¿No? Claro, exacto. Se queja, el político mira la tele y después te llama y te dice, che, no construyas, y vos le decís, pero esperá, tengo el plano aprobado, está todo en regla, estoy generando trabajo, estoy invirtiendo en la República Argentina, con todo lo que dijimos la Argentina, ¿verdad? Y porque la beba de Cata no puede dormir, ¿no? Yo tengo todos los permisos en regla, me está llamando el intendente, ¿no? Esto, créeme, que sucede, ¿no? Lo hemos parece, visto. Claro, parece parado, vos decís inverosímil, ¿no? Pero ¿cómo? Vamos de vuelta. Nosotros invertimos en Argentina, generamos trabajo, embellecemos la ciudad. ¿No? O sea, ¿qué más podés pedir? Tengo todo en regla, y aún así, porque Cata se quejó en la tele, ¿no? Te llama el intendente y te dice, che, ¿no podés ir más lento con la obra? ¿Qué me está pidiendo? ¿No? Bueno, y estas cosas, por ahí estoy exagerando un poco en la forma de contarlo, y quizás no tanto, ¿verdad? Suceden. Bueno, es parte del proceso y de las dificultades del hacerlo. Entonces, en el entendimiento del cómo vas a llegar al fin del proceso, es la principal respuesta a esta pregunta tuya, ¿no? El poder entender cómo es el camino, el poder tener el backup necesario para cuando te llama el intendente, que no vas a poder decirle sigo igual, porque eso no es posible, ¿verdad? No vas a poder llamar la Cata y decirle bancátela, ¿no? Y claro, bancátela y no duermas, porque igual va a seguir hablando en la tele, y es verdad que la beba no duerme, y es verdad que vos invertís en Argentina, pero aún así la beba no duerme. En fin, y es verdad que cada tanto el costo de la obra se va a ir al doble, y vas a tener un problemón, y vas a tener que afrontar esa obra que cuesta el doble de cara a los que confiaron en vos y te dieron la plata para que al final del proceso esa plata que algún día vos lograste seducir a alguien para que la saque
¿no?, de la lata de dulce de batata enterrada en el fondo del jardín y te la dé para que vos se la multipliques y finalmente se convierta en un departamento que genere una renta y sea parte de la jubilación, y vos la vas a llamar no sé, al dentista que hizo eso y que te dio esa plata, y le vas a decir, pero esperá, tengo un problema, la obra cuesta el doble, ¿no? Mirá lo que hizo Milei, y teneme paciencia, y la dentista que confía en vos te va a decir, pero esperá, ese es tu problema, ¿verdad? O sea, mi problema fue que tenía esta plata que me llevó toda la vida de ortodoncista exitosa, no generarla, y que te la di, y vos tenés que asumir esto que dijimos, el riesgo empresario de hacerte cargo y afrontar estas cuestiones, porque vos bien podrías decir, bueno, pero esperá, yo soy arquitecto, vos no lo sos, pero yo soy arquitecto, ¿yo qué sabía? No, el qué sabía no es lícito, no es esperable que eso suceda como respuesta. Bueno, el afrontar las dificultades que implica esta cuestión, que uno a veces resume tan simplemente: compro terreno, hago un edificio, vendo departamentos, ¿qué puede fallar? Un montón de cosas. Y de ahí el hacer un posgrado, el aprender las buenas prácticas del cómo se hace estas cosas bien, el leerte un libro mío, ¿no?, y aprender el tipo de cuestiones que pueden sobrevenir de la mano de una actividad que tiene sus complejidades, y sobre todo, en primer lugar, el aprenderlo, el aprehenderlo en profundidad y entender no solamente las dificultades, sino cómo voy a llegar al otro lado del río antes de empezar. Esa es la recomendación esencial que uno tiene para dar. Bueno, y ahora sí, para cerrar, y esta respuesta express, porque estamos pasadísimos de tiempo, nosotros, bueno, Global Citizen, los chicos vivieron mucho tiempo fuera, volvieron a Mendoza, y su expectativa o la intención que ellos tienen es poder trasladar esas dinámicas que vivieron afuera y que disfrutaban tanto acá en Mendoza. Entonces siempre le preguntamos a nuestra pregunta global a los invitados, y que tiene que ver con esto: ¿cuál es esa dinámica, o de qué país es esa dinámica que a vos te gustaría trasladar a Argentina, a tu vida cotidiana? ¿Puedes decir qué dinámica o de qué país es esa dinámica? Puede ser en la industria, puede ser en tu vida cotidiana, en lo que se te ocurra. No, por supuesto uno disfruta mucho del mundo desarrollado cuando tenés la posibilidad de encontrar los frutos del vivir en el primer mundo, ¿verdad? Y eso definitivamente es extraordinario, y por algo es el primer mundo, y es un mundo en el cual uno puede acceder a un ecosistema que funciona tal como uno espera que funcione el primer mundo. Bueno, es claro, ¿no? Por algo es primer mundo, y primer mundo suena mejor que tercer mundo, ¿verdad? Pero nosotros vivimos donde vivimos, y nosotros disfrutamos el vivir donde vivimos, y me parece que la esencia de uno está en donde uno nació, en donde uno construyó, y en donde uno puede sentirse protagonista del transformar el mundo para lograr encontrar que ese camino a la normalización, al ser parte de un ecosistema mejor, uno pueda ser parte del protagonismo de esa transformación. Y hacer eso en el mundo desarrollado es muy cuesta arriba, ¿verdad? O sea, uno lo disfruta cotidianamente, pero también sos, ¿cómo decirlo?, un 4 de copas, ¿verdad? En esta parte del mundo uno puede ser parte del proceso de transformación, del proceso del hacer las cosas mejor, del hacer cosas como esta, ¿verdad? O sea, si uno tratara de construir un podcast, algo que tenga impacto, que llegue a la gente, que inspire a la gente, que transforme a la gente en donde está todo inventado, es posible. Es verdad que la gente en el primer mundo lo logra. Las chances de llegar, de tener impacto y de ser transformador y sensibilizar al mundo en nuestro propio lugar son mucho más altas, y me parece que este tipo de cosas como las que ustedes hacen son la prueba viviente de que eso es un terreno mucho más fértil para lograrlo. Con lo cual, ¿qué me inspira de lo que sucede afuera para hacerlo acá? Eso, la posibilidad de lograr detectar cosas de aquello
traerlo acá y tal como está probado en este tipo de actividades, hacerlo acá, porque me parece que tiene muchísimo mayor impacto y resultados mucho más palpables. Muy bien, bueno, clarísimo. Bueno, Damián, muchísimas gracias. Ha sido un gusto, un honor y un gusto que me he podido dar yo casi. Así que mil gracias por estar en el podcast. Gracias a ustedes y sobre todo felicitaciones. Es extraordinario lo que hacen, es buenísimo lo que Fede, vos hacés, pero sobre todo me encanta lo que haces. O sea, de verdad, Cata, me parece que el ponerle esfuerzo y dedicación a esta cuestión comunicacional para llegar a este ecosistema que está por ahí afuera, sensibilizándose por nosotros, es buenísimo. Así que de ya te felicito. Bueno, muchas gracias. Gracias, Cata.